Apreciados estudiantes, como siempre es un placer saludarles. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con la solución de ecuaciones diferenciales de tipo homogéneas. Encontramos que al solucionar ecuaciones diferenciales de primer orden hay un grupo de estas que se pueden resolver por métodos de sustitución. Dentro de ellas encontramos a las homogéneas, encontramos el modelo de Bernoulli, encontramos el modelo en la forma de y de x igual a una función compuesta que internamente está afectada por una condición lineal entre las variables x y el modelo de Clairaut. En ese sentido encontramos que la ecuación diferencial homogénea es de la forma m de x y de x más n de x y de y igual a 0. En términos generales tiene la misma apariencia de la forma general de una ecuación diferencial exacta. En este caso la situación es que si la ecuación diferencial es homogénea, debe cumplir con el hecho de que tanto m como n deben ser funciones homogéneas y del mismo grado de homogeneidad. Ahora, cuando una función es homogénea. Si una función es homogénea, se debe cumplir, por ejemplo, para el caso de m, que si tomamos como referencia el parámetro t, m de t de x, tx, ty, debe ser igual o debe poderse escribir como t a la alfa m de xy. De igual manera se cumpliría para n. Si n es una función homogénea, al evaluar n en el parámetro tx más ty, nos quedaría igual a t a la alfa n de xy. En ese sentido, si m y n cumplen con la condición de ser homogéneas del mismo grado alfa, entonces podemos reescribir a cada una de estas funciones que inicialmente se encuentran en términos de x y y, pero que no cumplen con ninguna de las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales estudiadas. Entonces acudimos en este caso a una sustitución. Para el caso, pudiéramos expresar esa función m de xy en términos de x y de una nueva variable u. Para el caso quedaría expresada como x a la alfa m de 1, u. Y en el caso, la nueva variable incorporada u está determinada por la razón y sobre x. O en su defecto podemos decir que a la variable y la vamos a expresar como el producto u por x. A su vez, si tomamos como referente a la función n de x, y, pudiéramos expresarla como la función y a la alfa n de v, 1, donde en este caso lo que hacemos es sustituir a x en términos de la variable v y la variable y. V se puede expresar como x sobre y, o es decir, x es igual al producto v por y. ¿Cómo podemos observar que esto se cumple así? Si lo referimos para la función m de x, y, tenemos que es igual a x a la alfa m de 1, u. En ese sentido estamos diciendo que u es igual a y sobre x. Es decir, que y es igual a ux. De forma tal que la función m de xy quedaría reexpresada como la función m de x, ux. Y en este sentido la función que antes se encontraba en términos de la variable x y y ahora va a quedar expresada en términos de x y la variable u. De forma tal que podemos reexpresar a esto como x a la alfa m de 1, u, como aparece al inicio de la expresión. Bien, más adelante retomaremos este tipo de reexpresión cuando trabajemos con la demostración de una función que cumple con la condición de ser homogénea. En este sentido, la ecuación de la forma m de x y de x más n de x y de y es igual a 0 se puede escribir, si es de condición homogénea, como x a la alfa m de 1, u de x más x a la alfa n de 1, u de y. En este caso estamos sustituyendo a la variable y por la expresión ux, de forma tal que en este caso pudiéramos sacar factor común x a la alfa en las dos expresiones y sencillamente asumir que ese factor puede pasar al otro lado de la igualdad a dividir. En este sentido nos quedaría expresada esa ecuación de la forma m de 1, u de x más n de 1, u de y igual a 0. Como ya lo habíamos planteado, en este caso estamos asumiendo que u es igual a y sobre x o que y es igual a ux.
podemos asociar que las ecuaciones diferenciales homogéneas van a tener dos opciones de solución. Una cuando asumimos una sustitución para y otra cuando asumimos una sustitución para la variable x. Como lo veíamos anteriormente, puedo asumir que x es igual a v por y. En ese sentido vamos a trabajar inicialmente con la primera parte si asumo que y es igual a ux. Si y es igual a ux, entonces vamos a denotar que lo que buscamos es que la ecuación diferencial homogénea quede expresada en términos únicamente de esas dos variables, de la variable u y de la variable x. Aquí observamos que en la primera parte de la expresión m de 1, u de x ya cumple con esa condición, pero si nos fijamos en la segunda parte de la expresión n de 1, u de y aún está expresado con el diferencial de y. En ese sentido, buscamos entonces hallar al diferencial de y. Y planteamos que si y es igual a ux, entonces de y será la derivada de este producto. Entonces será el primer factor sin derivar por la derivada de x más x sin derivar por la derivada del primer factor. Por lo tanto, podemos reescribir a la ecuación m de 1, u de x más n de 1, u de y igual a 0 como m de 1, u de x más n de 1, u y de y lo asociamos como u de x más x de u igual a 0. Aquí ya podemos notar que la expresión queda en términos únicamente de las variables u y x, así como sus diferenciales. Procediendo entonces con la simplificación de esa expresión anterior, nos vamos a dar cuenta que resultado de esa sustitución, la ecuación diferencial homogénea se va a convertir en una ecuación separable. En este sentido, tenemos aquí que m de 1, u de x más n de 1, u factor de u de x más x de u se simplifica resolviendo el factor n por el sumando que tenemos aquí que representaba de y. Entonces resolvemos el producto n de 1, u por u de x y n por x de u. Enseguida entonces lo que hacemos es agrupar a las funciones que comparten en común al diferencial de x y de otra parte los que comparten en común al diferencial de u. Para el caso, la primera y la segunda componente de la expresión son funciones acompañadas del diferencial de x. Entonces en este caso nos quedaría m de 1, u más u factor de n, u factor de n de 1, u son comunes al diferencial de x. Más en la segunda expresión encontramos que nos quedó n factor de n de 1, u por el diferencial de u. Aquí entonces decíamos ya se puede realizar una separación de variables donde observamos que en la segunda expresión x está acompañando a la función n que está acompañada del diferencial de u y tanto n como el diferencial de u son comunes a la variable u, mientras que x deberíamos expresarlo acompañado del diferencial de x. En ese sentido entonces realizamos el despeje de variables separables. Todo el factor m de 1, u más u de n 1, u va a pasar a dividir al diferencial de u, que está acompañado de la función n de 1, u, mientras que x, que está en la segunda expresión, va a pasar a dividir al diferencial de x, como lo vemos en el siguiente paso. Bien, ya en este último renglón podemos evidenciar que la ecuación se ha separado en términos de la variable u y x y que perfectamente admite una solución. Bien, al final pues se retoma la variable u en términos de la variable original y se realiza el despeje respectivo. Bien, igualmente si tomáramos la otra opción de solución que era asumir a la variable v, que está representada por la razón x sobre y, es decir, x es igual al factor v por y, la ecuación diferencial quedaría reexpresada como y a la alfa m de v,1 de x más y a la alfa n de v,1 de y. Y en este caso entonces buscamos que la ecuación diferencial quede expresada en términos de la variable v y de la variable y. Por lo tanto procedemos a sustituir al diferencial de x. Aquí pues inicialmente quedaría que saca un factor común y a la alfa en las dos expresiones y se pudiese reescribir a la ecuación diferencial como m de v,1 de x más n de v,1 de y.
como ya lo he planteado, quedaría pendiente pues sustituir el diferencial de x en términos de la variable v y de la variable y. Bien, vamos a proceder a revisar algunos ejercicios como ejemplo de solución de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, inicialmente vamos a ver cómo corroborar que una función cumple con el hecho de ser homogénea. Entonces, para el caso, nos piden verificar que la función f de xy igual a 2x cuadrado y menos xy cuadrado más 4y cubo es una función homogénea. Nos piden determinar, de hecho, cuál es el grado de homogeneidad. En el caso, entonces, por definición, tenemos que evaluar que f de t de x, t de y se puede expresar como t a la alfa por la función f de x, y. De forma tal que entonces procedemos a evaluar a f de t de x, t de y. Quiere decir esto entonces que donde se encuentra la variable x vamos a sustituir el término tx, y donde se encuentra la variable y vamos a proceder a sustituir el término ty, de tal forma que en el caso f de tx, t de y, ty va a ser igual a 2 por x, pero ya dijimos en el caso de x al cuadrado, este x será t de x. Entonces nos quedaría 2 factor de t de x al cuadrado por y, pero en el caso y es ty, menos x, entonces sería tx, por y cuadrado, es decir, por ty al cuadrado, más 4y al cubo, que sería ty al cubo. Procedemos a simplificar esa expresión y obtendríamos entonces que f de t de x de y será igual a 2 veces, para el caso el cuadrado aplicaría sobre t y sobre x, nos quedaría t al cuadrado, x al cuadrado por ty, menos, situación similar, tx, y en el caso el cuadrado recae sobre t y sobre y, entonces por t al cuadrado, y al cuadrado, más, en este caso, 4 factor de t al cubo, y al cubo. Continuamos con la simplificación y entonces resolvemos los productos que están pendientes de tal forma que f de t de x, t de y va a ser igual. Aquí desarrollamos un producto de bases iguales, t al cuadrado por t, nos queda 2, t a la 3, x a la 2, y. Menos, para el segundo caso, nuevamente reducción de producto de bases iguales, nos quedaría t por t al cuadrado, t a la 3, x, y al cuadrado, más 4, t a la 3, y a la 3, que ya se encuentra en su expresión reducida. En este sentido, entonces, observamos que la función f de t de x, t de y admite como factor común en sus tres términos al parámetro t al cubo, y nos quedaría factor de 2 x cuadrado y menos xy al cuadrado más 4y a la 3. Notamos entonces que la expresión que se encuentra entre paréntesis, que es el factor común a t al cubo, es 2x cuadrado y menos xy al cuadrado más 4y cubo, que coincide con la función f de xy definida inicialmente. Esto quiere decir que f de t de x, t de y va a ser igual a t al cubo por la función f de x, y. Como lo planteábamos en la definición, entonces estamos determinando que el grado de homogeneidad para este tipo de función es 3 y que cumple de hecho con el hecho de ser una función homogénea. Bien. Para el caso de las ecuaciones diferenciales de tipo homogéneas, entonces esta condición se debe cumplir tanto para m como para n, donde su grado de homogeneidad debe coincidir.
Procedemos a realizar otro planteamiento. En el caso ya nos piden solucionar la ecuación diferencial homogénea con la sustitución apropiada. Inicialmente vamos a evaluar si cumple con la condición de ser homogénea. Entonces, para el caso decimos que m de xy es y al cuadrado menos xy. Y observamos que, n de xy aquí es n de xy es igual a menos x al cuadrado. De tal forma que necesitamos corroborar para m si se cumple que m de t de x, t de y, se puede expresar como t a la alfa por m de xy. Bien, en ese sentido entonces m de t de x, t de y, es igual a, en el caso y al cuadrado, quedaría expresado como t por y al cuadrado menos xy sería tx factor de ty, de donde m de tx, ty será igual a t al cuadrado, y al cuadrado, distribuimos en ese caso el cuadrado para acá en los factores, menos, desarrollamos aquí el producto. Recordemos que un producto sobre un producto no es distributivo, lo que hacemos es reducir aquellos bases iguales por propiedad de las potencias, nos quedaría t por t, t al cuadrado, xy. En el caso podemos evidenciar que nos quedan dos términos que son comunes a t al cuadrado, de tal forma que m de t de x, t de y, es igual a t al cuadrado, factor de y al cuadrado menos xy. Y observamos que lo que se encuentra aquí en el paréntesis coincide con la función que habíamos definido como m de xy. En el caso entonces concluimos que m de t de x, t de y, será igual a t al cuadrado m de x, y, de donde el grado de homogeneidad es 2. Necesitamos entonces que n cumpla con ese mismo grado de homogeneidad. En el caso es muy fácil evidenciarlo porque está compuesto de un único término. Sin embargo, probamos que n de t de x, t de y, sea igual a t a la alfa, n de x, y. Bien. En ese sentido, entonces, n de t de x, t de y, será igual a menos t de x al cuadrado. De tal forma que tenemos que n de t de x, t de y, será igual a menos t al cuadrado, x al cuadrado. Y en este caso se hace evidente que n de t de x, t de y, será igual a t al cuadrado, factor de menos x al cuadrado, de donde menos x al cuadrado es la función n de xy. Es decir, n de t de x, n de t de x, t y, es igual a t al cuadrado por n de xy. Y en este caso corroboramos el grado de homogeneidad es 2, que coincide perfectamente con el grado de homogeneidad de la función m, lo que nos permite concluir que esta ecuación diferencial es de tipo homogénea. Por lo tanto, procedemos a aplicar la sustitución respectiva para sus soluciones. Aclarar que no siempre se hace necesario desarrollar todo el procedimiento, se puede por simple inspección corroborar que esta función es de grado de homogeneidad 2, al igual que esta,
y se puede iniciar el desarrollo. Entonces, ya solucionando la ecuación diferencial, decíamos que tenemos dos opciones. Una es asumiendo a la variable u, incorporando la variable u como la razón y sobre x, o pudiéramos decir y es igual a ux. A su vez, el diferencial de y va a ser igual a u de x más x de u. La otra opción que tenemos es incorporar la variable v, que está expresada por la razón x sobre y, es decir, procedemos a sustituir a x en términos de la nueva variable como el factor v por y, de tal forma que el diferencial de x es igual a v de y más y de v. Cabe aclarar que aunque tenemos dos opciones de solución, existen casos en las ecuaciones diferenciales homogéneas donde se hace mucho más sencillo el procedimiento incorporando una de las dos sustituciones. Por eso nos hablan normalmente en los planteamientos de incorporar la sustitución adecuada. Para el caso entonces vamos a trabajar con la primera sustitución. Vamos a asumir que si u es igual a y sobre x, entonces y va a ser igual a ux, a la vez su diferencial va a ser igual a u de x más x de u. Para el caso en la ecuación diferencial empezamos sustituyendo a y todo lo que corresponda a y. En ese caso nos quedaría y al cuadrado sería u al cuadrado, x al cuadrado, menos xy será x factor de ux por el diferencial de x, menos x al cuadrado por el diferencial de y. Entonces tenemos que el diferencial de y es u de x más x de u igual a 0. En ese sentido, entonces procedemos a simplificar la expresión. Por aquí tendríamos u cuadrado x cuadrado menos, desarrollamos el factor u x cuadrado de x menos ux cuadrado menos x, aquí ux cuadrado de x, perdón, ux cuadrado de x, y luego el factor x cuadrado por ux cuadrado de x menos x cuadrado factor de x, que será x a la 3 de u igual a 0. Enseguida entonces procedemos a agrupar con respecto a el mismo diferencial. Para el caso agrupamos esta expresión con respecto a este diferencial, todas que comparten el diferencial de x. Vemos que esos tres términos en común también tienen a x cuadrado. Entonces de una vez pudiéramos pensar en sacar factor común x cuadrado de u cuadrado menos u menos u, y que son comunes a la vez al diferencial de x, menos x a la 3 de u, que es el único término que está con el diferencial de u. En ese sentido notamos que internamente hay dos términos semejantes que se pueden reducir y nos queda x cuadrado factor de u cuadrado menos 2u por el diferencial de x, menos x a la 3 de u igual a 0. Cuando ya llegamos a este tipo de expresión, entonces procedemos a separar las variables con respecto a x y con respecto a y. Cabe aclarar que en el procedimiento de variables separables típicamente trabajamos a un lado de la igualdad con respecto a una variable y al otro lado de la igualdad con respecto a otra. En este caso es común que en la solución de ecuaciones homogéneas trabajemos ese despeje al mismo lado de la igualdad. Entonces pudiéramos hacer todo el proceso de despeje, pero daría igual si lo trabajo por este lado, de tal forma que por aquí me quedaría x cuadrado y esta x al cubo que está con du pasaría con respecto
a x para que quede separado en términos de la variable x. Menos, por aquí nos quedaría du sobre u cuadrado menos 2u igual a 0. En ese sentido, pudiéramos reducir aquí bases iguales, nos queda 1 sobre x de x, o si se quiere de x sobre x. Vamos a notar que lo que ocurre en las ecuaciones diferenciales homogéneas es que aquella variable que no se ha sustituido, al final en su integral siempre va a estar representada por un logaritmo natural. En el caso, pues x no fue sustituida, fue sustituida y. En este caso nos va a quedar aquí el logaritmo natural de x. Si hubiéramos tomado la segunda opción, en la separación de variables nos va a quedar un logaritmo natural de y. Bien, por acá entonces encontramos que esta integral siempre va a ser sencilla. Y para el segundo caso notamos que podemos aquí resolver un factor común, que esto es un polinomio racional propio y que vamos a poder resolver esa integral por el método de fracciones parciales. Entonces ya aquí lo que queda es empezar a resolver la integral. Para el primer caso decíamos entonces es un logaritmo natural después de hacer esta simplificación. Y por acá tendríamos que descomponer esta expresión en sus fracciones parciales para resolver esa integral. En ese sentido me va a permitir borrar por aquí la primera parte de la expresión para seguir solucionando a la ecuación diferencial. Bien, entonces integramos a ambos lados de la igualdad, como lo hemos ya aplicado en otras formas de solución. Vamos a reexpresar entonces al último resultado para proceder a resolver la integral. Por aquí nos quedaría entonces que lo que vamos a integrar es a la función de x sobre x, toda vez que decíamos se reducen estas bases iguales. Bien, entonces por acá en la segunda expresión nos quedaría la integral de du sobre, sacamos factor común u, de u menos 2. Igual, pues procedemos también a integrar aquí a 0, típicamente con respecto a la integral que no ha sido sustituida. Igual integramos con respecto a cualquiera de las dos variables, la integral de 0 va a ser una constante. En este caso entonces nos va a quedar logaritmo natural de x menos. Para resolver esta integral entonces vamos a proceder a desarrollar su descomposición en fracciones parciales. Vamos a permitirnos omitir por un momento la integral y hacer simplemente el trabajo de descomposición. Por lo tanto tomamos 1 sobre u factor de u menos 2 y que va a ser igual en descomposición de sus fracciones parciales a sobre u más b sobre u menos 2, toda vez que los dos factores son términos lineales. Por lo tanto el numerador queda expresado como una constante. Pudiéramos asumir entonces que pues nuestro objetivo aquí es hallar dos ecuaciones para resolver las incógnitas a y b. En ese sentido, pudiéramos pensar que esto que está dividiendo aquí pasa a multiplicar a cada una de las componentes a y b, de tal forma que por aquí nos va a quedar 1 igual a a, que va a ser factor de u menos 2. Este factor de u que queda multiplicando a se puede reducir con u que está dividiendo a, de tal forma que a solo va a quedar multiplicada por u menos 2 y nos queda a por u menos 2a. De otra parte, entonces, si u factor de u menos 2 pasa a multiplicar a b, el factor u menos 2 se reduce en numerador y denominador y nos queda b multiplicado por u. Luego agrupamos términos semejantes con respecto a u. Entonces decimos que 1 es igual a más b, que son comunes a u, menos el término independiente 2a. Cuando llegamos a esta parte de la expresión, decimos que si un polinomio es igual a otro, entonces es porque cada una de sus componentes deben ser iguales entre sí. Eso quiere decir que el coeficiente que acompaña a u debe ser igual a derecha y a izquierda. Los términos independientes deben ser iguales a derecha y a izquierda. Como observamos a izquierda no hay ninguna componente de u, eso quiere decir que el coeficiente a más b debe ser 0 para que esa expresión
cumpla con la condición de ser igual. Y ahí tendríamos nuestra primera ecuación para resolver las incógnitas A y B. Enseguida entonces decimos que los términos independientes por aquí representados por menos 2a al lado izquierdo son iguales a 1. Y entonces debe cumplirse que si esta es una igualdad entre polinomios, pues 1 debe ser igual a 2a. En el caso nos quedaría la segunda ecuación 2a igual a 1, menos 2a igual a 1. Se hace evidente que en la segunda ecuación es sencillo despejar a y nos queda que a es igual a menos 1/2. Ya teniendo el valor de a, podemos proceder a hallar el valor de b en la primera ecuación. Si a más b es igual a 0, quiere decir que b es igual a menos a. Y como a es igual a menos 1/2, nos quedaría que b es menos 1/2, es decir, que b es igual a 1/2 o al negativo de a. Bien, ya teniendo estos dos componentes, entonces vamos a decir que 1 sobre u factor de u menos 2 se va a poder expresar como menos 1/2 sobre u más 1/2 sobre u menos 2. Como estamos hablando de la integral, entonces en el caso se va a resolver la integral de cada uno de estos términos. No olvidemos que esto está antecedido por un negativo, por lo tanto conviene colocar un paréntesis. Y entonces diríamos que este término de acá va a ser a sobre u, es decir, menos 1/2 sobre u. Ese menos 1/2 pudiéramos sacarlo de la integral. Nos queda menos 1/2 integral de du sobre u. Por aquí más b, es decir, más, y ese b puede salir de la integral por ser un múltiplo constante, 1/2 de la integral de du sobre u menos 2. Igual a la integral de 0, que será c. Bien, va a permitirme borrar ya esta parte del cálculo de la descomposición en fracciones parciales del polinomio racional propio, para continuar con el desarrollo de la integral. Entonces ya allí evidenciamos que en las dos integrales nos queda una expresión muy sencilla, donde el denominador es un término lineal cuya integral va a obedecer a un logaritmo natural. Entonces en este caso nos quedaría logaritmo natural de x menos, en realidad aquí al distribuir el negativo nos quedaría más 1/2 de el logaritmo natural de u. Y por aquí nos quedaría, por aquí había olvidado cerrar el corchete, menos 1/2 de el logaritmo natural de u menos 2, igual a una constante. Bien, en ese sentido entonces recordamos propiedades de los logaritmos. Nos queda por aquí, con respecto a u, una diferencia de logaritmos que podemos llevarla al logaritmo de un cociente. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de x, sacamos factor 1/2 más 1/2, que quedaría factor del logaritmo natural de u menos el logaritmo natural de u menos 2. Pero como dijimos, una diferencia de logaritmos se puede reducir a un único logaritmo del cociente entre u y u menos 2, igual a c. Finalmente retomamos entonces a la variable u en términos de la variable original, que era y u es y sobre x. Para el caso entonces nos quedaría esto reexpresado como logaritmo natural de x más 1/2 del logaritmo natural de u, siendo u y sobre x, todo sobre u menos 2, que en el caso será y sobre x menos 2, igual a c. Simplificamos esta expresión, tenemos en cuenta que en el denominador se puede resolver esa diferencia, nos quedaría el logaritmo natural de x más 1/2 del logaritmo natural de y sobre x, todo sobre, si el denominador común es x, nos va a quedar por aquí y menos 2x, igual
a C. Observamos que esta x se puede reducir por el producto de extremos y medios y obtenemos entonces que esto es logaritmo natural de x más 1/2 del logaritmo natural de y sobre y menos 2x igual a c. Bien, pudiéramos asumir entonces a esta expresión como la solución de la ecuación diferencial dada, y en ese caso la asumimos como la solución general. Igual que ya lo hemos trabajado en otras condiciones, pudiéramos encontrar para valores de frontera o condiciones iniciales del problema un valor de C que satisfaga las condiciones de la solución y que en ese sentido sea una solución particular de la ecuación diferencial. Bien, no duden con respecto a los planteamientos que van a quedar para resolver. Si se presenta alguna duda, por favor, contactarme.